Entonces, murmuró Castro, aquellos primeros hombres formaron el culto alrededor de altos ídolos que los grandes primigenios les mostraron, ídolos traídos en eras remotas desde lóbregas estrellas. Este culto no habría de morir hasta que esos soles se alinearan correctamente otra vez y los sacerdotes secretos sacaran al gran Cthulhu de su cripta para que reviviese a sus súbditos y reiniciara su dominio en la tierra. Sería fácil reconocer el momento, porque para ese entonces la humanidad se habría vuelto como los grandes primigenios, libre y brutal, más allá del bien y del mal, con las leyes y la moral destruidas y todos los hombres gritando y matando y celebrando con júbilo. Entonces los grandes primigenios, liberados, les habrían de enseñar nuevas maneras de gritar y matar y divertirse entre ellos, y toda la tierra se incendiaría con un holocausto de éxtasis y libertad. Mientras tanto, el culto, por medio de rituales apropiados, debía mantener viva la memoria de aquellas antiguas costumbres y propagar la sombra de la profecía de su regreso. En la época memorial, hombres elegidos hablaron a través de sueños con los grandes primigenios que permanecían en sus mausoleos. Pero entonces algo sucedió. La gran ciudad de roca de R'lyeh, con sus monolitos y sepulcros, se hundió bajo las aguas, y esas profundas aguas, resguardadas bajo el velo primordial a través del cual ni siquiera el pensamiento puede pasar, había interrumpido la espectral comunión. Pese a ello, la memoria nunca murió, y los altos sacerdotes dijeron que la ciudad se elevaría de nuevo cuando las estrellas estuvieran en posición correcta. Entonces salieron de las profundidades los negros espíritus de la tierra, enmohecidos y sombríos, y llenos de vagos rumores, recogidos en las cavernas de las olvidadas profundidades marinas. El anciano Castro, después de decir lo anterior, ya no se atrevió a hablar mucho más. Se interrumpió abruptamente, y no hubo persuasión o sutileza que pudiera sonsacarlo a continuar. Curiosamente, también se negó a mencionar el tamaño de los primigenios. Del culto, declaró que pensaba que su fuente estaba en alguna parte del desierto intransitable de Arabia, en donde Irem, la ciudad de las columnas, sueña oculta e intocable. No había punto de contacto con el culto europeo a las brujas y era prácticamente desconocido más allá de sus integrantes. Jamás libro alguno había siquiera insinuado su existencia, aunque los chinos inmortales decían que existían dobles mensajes en el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred, el cual los iniciados podían interpretar cada cual a su modo, en especial tan discutido dístico. No está muerto aquello que eternamente puede yacer, y con los extraños eones incluso la muerte podría perecer. Legras, profundamente impresionado y no poco desconcertado, preguntó en vano acerca de las afiliaciones históricas del culto. En apariencia, Castro dijo la verdad cuando mencionó que era un absoluto secreto. Las autoridades en la Universidad de Tulane fueron incapaces de iluminarlo con respecto del culto o la imagen, y ahora el detective había llegado a los peritos más experimentados en el país y se había topado solo con el relato del episodio groenlandés del profesor Webb. El interés desenfrenado que la historia de Legras suscitó durante la asamblea, corroborado como fue por la estatuilla, quedó replicado en la correspondencia subsecuente de aquellos que asistieron, aunque se hizo escasa mención en las publicaciones formales de la sociedad. La cautela es de lo primero que se preocupan quienes están acostumbrados a enfrentarse ocasionalmente con la charlatanería y la impostura. Legras le prestó la imagen al profesor Webb durante un tiempo, pero a la muerte de este último le fue regresada y permanece en su posesión, donde yo la vi no hace mucho. En verdad, es una cosa terrible y sin lugar a dudas similar a la escultura onírica hecha por el joven Wilcox en trance. No me sorprendió que mi tío se mostrara emocionado por el relato del escultor, porque ¿qué pensamientos deben tener lugar al escuchar, luego de conocer lo que Legras había descubierto acerca del culto de un joven sensible que había soñado no solo con la figura y los jeroglíficos idénticos de la imagen encontrada en el pantano y la tableta diabólica de Groenlandia, sino que también en sus sueños le habían llegado al menos 3 de las palabras precisas de la fórmula repetida tanto por los esquimales diabolistas como por los mestizos de Luisiana. El inmediato comienzo que el profesor Angel dio a una investigación de la mayor minuciosidad era, lógicamente, natural. En privado, desde luego, yo sospechaba que el joven Wilcox, habiendo escuchado acerca del culto de una manera indirecta, inventó aquella serie de sueños para aumentar y perpetuar el misterio a expensas de mi tío.
Las crónicas de los sueños y los recortes guardados por el profesor, por supuesto que eran una corroboración sólida de que no era así. Pero el racionalismo de mi mente y la extravagancia de todo el tema me llevaron a adoptar las que yo consideré las más sensatas conclusiones. Así que, luego de haber estudiado con rigor el manuscrito, una vez más, y correlacionando las notas teosóficas y antropológicas con el relato que Legras hizo acerca del culto, emprendí un viaje a Providence para visitar al escultor y darle la amonestación que consideraba apropiada por haber hecho tan desfachatada impostura ante un hombre instruido más ya entrado en años. Wilcox aún vivía solo en el edificio Fleur de Lis de la Thomas Street, una horrenda imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII, que mostraba su fachada de escayola en medio de las preciosas casas coloniales en la añeja colina, y a la sombra misma la cúpula georgina mejor hecha de todo Estados Unidos. Lo encontré trabajando en sus aposentos, y de inmediato, a juzgar por las muestras de su obra que estaban diseminadas por todos lados, concedí que su genio en verdad era profundo y auténtico. A mi parecer, algún día será reconocido como uno de los grandes decadentes, pues ha materializado en arcilla y en algún momento habrá de replicarlo en mármol esas pesadillas y fantasías que Arthur Machen evoca en su prosa y que Clark Ashton Smith hace visibles en verso y pintura. Sombrío enclenque y de aspecto un tanto desasiado, se volvió lánguidamente tras mi llamado a su puerta y me preguntó qué quería si levantarse de su asiento. Entonces, al decirle quién era yo, mostró cierto interés, pues mi tío había incitado su curiosidad al investigar sus raros sueños, mas nunca le explicó el móvil detrás de aquel estudio. No le ofrecí más datos sobre este particular, sino que, con la mayor sutileza posible, busqué que fuera él quien mostrara sus cartas. Al poco rato quedé convencido de su absoluta sinceridad, pues hablaba de aquellos sueños de una manera que nadie podría tomar por otra cosa. Estos y sus residuos subconscientes influyeron su arte de manera profunda y me mostró una estatua inmunda cuyos contornos casi me hicieron estremecer debido a la potencia de su tétrica alusión. El escultor no podía recordar si vio el original de esta cosa, excepto en su propio bajorrelieve, esculpido mientras soñaba, pero las líneas se habían formado bajo sus manos sin que él pudiera sentirlas. No había duda, era la forma gigante de la que había parloteado en su delirio. Muy pronto dejó en claro que él no sabía cosa alguna acerca del culto secreto, salvo por lo que la incansable prédica de mi tío le había presentado, y de nuevo cavilé sobre alguna otra manera a través de la cual le hubiese sido posible recibir aquellas extrañas imágenes. Habló de sus sueños de una manera desconcertantemente poética, haciéndome ver de manera terriblemente vívida la húmeda ciudad ciclópea de roca verde y llena de limo, cuya geometría, según me reveló, parecía ser del todo absurda, y haciéndome escuchar, con expectación atemorizada, el incesante llamado de naturaleza, medio psíquica, que provenía del subsuelo: Cthulhu Thain, Cthulhu Thain. Aquellas palabras formaban parte de ese horrendo ritual que hablaba de la vigilia entre sueños de Cthulhu, quien permanecía muerto en su bóveda rocosa localizada en Riley, y me sentí profundamente alterado a pesar de mis fundamentos racionales. Wilcox, estaba yo seguro de ello, había escuchado del culto de alguna manera casual, y pronto lo había olvidado en medio del volumen de sus lecturas y figuraciones igualmente extrañas. Más tarde, en virtud de su pura espectacularidad, había hallado su expresión inconsciente a través de sueños, en el bajorrelieve y en la estatua terrible que yo observaba en ese momento, de tal manera que su impostura ante mi tío había sido muy inocente. El joven era de un tipo al mismo tiempo afectado y un poco maleducado, características que en nada me agradaban. Pero ahora estaba yo lo suficientemente dispuesto a admitir tanto su genio como su honestidad. Me despedí de él amigablemente y le deseé todo el éxito que prometía acarrearle su talento. El asunto del culto siguió fascinándome y a veces fantaseaba con alcanzar fama personal a partir de mis investigaciones acerca de su origen y conexiones. Visité Nueva Orleans, hablé con Legras y otros que, antaño, habían formado parte del grupo de asalto. Vi la perturbadora imagen e incluso interrogué a cuántos de los reos mestizos aún vivos pude hallar. Por desventura, el viejo Castro había muerto hacía varios años. Lo que ahora escuchaba de primera mano y de manera explícita, aun cuando en realidad no era más que una confirmación detallada de lo que mi tío había escrito, me emocionó de nuevo. Me sentía seguro de que estaba tras el rastro de una religión bastante real, muy secreta y sumamente antigua,
cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo notable. Mi actitud era todavía de un materialismo absoluto. ¿Cuánto desearía que aún lo fuera? Por eso descartaba, con una perversidad casi inexplicable, la conciencia entre las notas de sueños y los extraños recortes del periódico recolectados por el profesor Angle. Algo que comencé a sospechar y que ahora temo corroborar es que la muerte de mi tío fue todo menos natural. En los hechos, cayó en una callejuela estrecha en la colina, una que viene desde un antiguo muelle atestado de mestizos extranjeros, luego de que un marinero negro lo empujara sin darse cuenta. Imposible para mí olvidar que los integrantes del culto en Luisiana formaban una mezcla de razas y tenían oficios marítimos. No me habría sorprendido estar ante un hecho que revelara más acerca de sus métodos, ritos y creencias, todos de naturaleza secreta. Legras y sus hombres, es cierto, fueron dejados en paz, pero en Noruega, cierto marinero que presenció algo extraño ahora está muerto. Era posible que las pesquisas más metódicas de mi tío, luego de que se encontrase con los datos del escultor, no hubiesen llegado a oídos siniestros. Yo creo que estaban al tanto de que el profesor Angle sabía demasiado, o seguramente estaba en la pista correcta de descubrir demasiado. Si voy a terminar como él, eso todavía está por verse, pues ahora yo sé mucho más. Capítulo 3. La locura venida del mar. Si el cielo alguna vez quisiera otorgarme una bendición, desearía que borrara las consecuencias que me acarreó una mera casualidad, la cual hizo que fijara yo los ojos en cierto pedazo de papel para envoltura que estaba en el suelo. No se parecía a nada que pudiera yo hallar en el curso habitual de mi caminata diaria, pues provenía de un viejo ejemplar de un diario australiano, el Sydney Bulletin, del día 18 de abril de 1925. Ese papel había escapado incluso al servicio de información que, durante los días de su publicación, estuvo recolectando con avidez materiales para la investigación de mi tío. Para entonces, ya casi había olvidado del todo mis pesquisas acerca de lo que el profesor Angle llamó el culto de Cthulhu, y estaba de visita con un amigo que había estudiado en Paterson, Nueva Jersey. Él era curador de un museo local y un mineralogista muy reputado. Ese día, examinando la reserva de muestras colocadas sin mucho cuidado en las repisas de almacenamiento de un cuarto trasero del museo, mi vista quedó atrapada por una rara fotografía de una de las viejas publicaciones extendidas debajo de unas piedras. Era el ya mencionado Sydney Bulletin. Mi amigo tenía amplias relaciones en los lugares más inimaginables del extranjero, y la fotografía era un recorte de medio tono que mostraba la imagen de una espantosa efigie de piedra casi idéntica a la que Legras encontrara en el pantano. Limpiando con apremio el precioso contenido que estaba sobre la hoja, leí el artículo a detalle y acabé decepcionado al encontrarlo de una extensión apenas moderada. No obstante, lo que sugería era de portentosa significación para mi interés decaído, y decidí arrancar con cuidado aquel artículo para actuar cuanto antes. En él se leía lo siguiente: misterioso barco abandonado hallado en el mar. El Vigilant vuelve remolcando un desprotegido yate artillado de bandera neozelandesa. Un sobreviviente y un muerto hallados a bordo. Relato de una batalla desesperada y muerte en el mar. El marinero rescatado rehúsa dar detalles de la extraña experiencia. Lo encuentran en posesión de raro ídolo. Habrá investigación. El Vigilant, carguero de la compañía Morrison en ruta desde Valparaíso, arribó esta mañana a su muelle en Darling Harbour, habiendo remolcado el dañado y deshabilitado yate de vapor fuertemente artillado Alert de Dunedin, Nueva Zelanda, el cual había sido visto el 12 de abril en latitud sur 34 grados 21 minutos oeste, longitud 152 grados 17 minutos. A bordo transportaba un hombre vivo y uno muerto. El Vigilant dejó Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril fue desviado considerablemente al sur de su ruta por tormentas excepcionalmente fuertes y olas gigantes. El 12 de abril el barco abandonado fue avistado y aun cuando este parecía estar desierto, una vez que se abordó descubrieron que llevaba un sobreviviente en condición semidelirante y un hombre que, evidentemente, había muerto hacía más de una semana. El sobreviviente se aferraba a un espantoso ídolo de piedra cuyo origen se desconoce, de alrededor de 30 centímetros de alto, y ante cuya naturaleza todos los expertos de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el Museo en College Street se declaran completamente desconcertados. De esta, el sobreviviente dijo que la encontró en la cabina del yate, en un pequeño altar tallado con patrones comunes. Este hombre, luego de recuperar el sentido, contó una historia extraña en exceso acerca de piratería y matanza.
Su nombre es Gustav Johansen, un noruego medianamente educado, quien fungía como segundo oficial de la goleta de los mástiles Emma, proveniente de Auckland, la cual salió rumbo a Callao el 20 de febrero con una tripulación de 11 hombres. La Emma, según su declaración, se retrasó y fue desviada de su curso en dirección muy al sur por la gran tormenta que tuvo lugar el 1 de marzo. Para el 22 del mismo mes, en latitud sur 49 grados 51 minutos oeste, longitud 128 grados 34 minutos, se encontraron con el Alert, tripulado por gente extraña y de aspecto vil, compuesta por canacas y mestizos. Habiéndosele ordenado perentoriamente que diera la vuelta, el capitán Collins rehusó hacerlo, y en ese momento la rara tripulación comenzó sin ninguna advertencia un incesante tiroteo en contra de la goleta, con una batería sorprendentemente pesada, donde un cañón de bronce formaba parte de los avíos del yate. Los hombres de la Emma dieron pelea, dijo el sobreviviente, y aunque la goleta comenzó a hundirse por los tiros bajo la línea de flotación, ellos se las arreglaron para lanzarse al costado de su rival y abordarlo, forcejeando con la salvaje tripulación en la cubierta del yate y viéndose obligados a matarlos a todos, siendo ellos más numerosos debido a su particularmente abominable y desesperada, aunque muy torpe, manera de pelear. 3 de los tripulantes de la Emma, incluyendo al capitán Collins y al primer oficial Green, murieron, y los restantes 8, bajo el mando del segundo oficial, Johansen, procedieron a navegar el yate capturado, siguiendo con su ruta original para verificar si existía alguna razón que justificara la orden recibida de volver atrás. Al día siguiente, según parece, alcanzaron una pequeña isla, aun cuando no se conoce la existencia de ninguna en esa parte del océano, y desembarcaron en ella. De alguna manera, 6 de los hombres murieron en tierra, aunque Johansen se muestra extrañamente reservado en este segmento de su relato, y solo habla de su caída en un abismo rocoso. Más tarde, al parecer, uno de sus compañeros y él abordaron el yate y trataron de navegarlo, pero fueron azotados por la tormenta del 2 de abril. El hombre recuerda muy poco a partir de ese momento, y hasta su rescate del día 12, y ni siquiera registra en su mente cuándo fue que William Breeden, su compañero, murió. La muerte de Breeden no revela causa aparente, y es posible que fuera provocada por ansiedad o excesiva exposición a la intemperie. Las notas telegráficas desde Dunedin reportan que el Alert era bien conocido ahí como un barco mercante que recorría las islas y ostentaba una mala reputación en los muelles. Era propiedad de un raro grupo de mestizos, cuyas frecuentes reuniones y excursiones nocturnas a los bosques atraían no poca curiosidad, y había levado el ancla con mucha prisa justo después de la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo. Nuestro corresponsal en Auckland le otorga a la Emma y su tripulación una reputación excelente, y Johansen es descrito como un hombre sobrio y digno. El almirantazgo abrirá una averiguación de todo el asunto, misma que comenzará mañana, en la cual no se escatimará esfuerzo alguno para inducir a Johansen a que hable con mayor libertad de lo que hasta el momento ha empleado. La nota no decía más, pero estaba también la imagen del ídolo infernal, y vaya tren de pensamientos que se puso en marcha en mi mente. Había encontrado un nuevo tesoro de datos acerca del culto de Cthulhu, y la evidencia de que debía buscar tanto por mar como por tierra. ¿Qué motivo había incitado a la tripulación de híbridos a ordenarle a la Emma que se retirara mientras, al mismo tiempo, navegaba con su repugnante ídolo? ¿Qué isla era aquella en donde 6 tripulantes de la Emma habían muerto y sobre la cual el oficial Johansen se mantenía tan esquivo? ¿Qué era lo que la investigación del vicealmirantazgo había puesto al descubierto y que se sabía en Dunedin acerca del pernicioso culto? Y lo más maravilloso de todo, qué vínculo profundo y sobrenatural había en las fechas, esas que ahora daban una significación maligna y ya innegable a la serie de eventos que tan cuidadosamente anotara mi tío. Marzo 1 o febrero 28, de acuerdo con la línea internacional de cambio de fecha, en tal día habían sucedido el terremoto y la tormenta. Desde Dunedin, el Alert y su dañina tripulación salieron ansiosos, como si se les hubiese convocado de manera imperiosa, y del otro lado del mundo, poetas y artistas comenzaron a soñar con una extraña ciudad anegada y ciclópea, mientras un joven escultor había moldeado, en este trance, la forma aborrecible de Cthulhu.
Marzo 23, la tripulación de la Emma desembarca en una isla desconocida y deja ahí 6 hombres muertos. En esa fecha los sueños de hombres sensibles cobran un realismo exuberante y se oscurecen por temor a maléficos propósitos de un monstruo gigante, mientras un arquitecto pierde la razón y un escultor repentinamente entra en delirio. ¿Qué hay de esta tormenta del 2 de abril, la fecha en la que cesaron todos los sueños de la ciudad cenagosa y Wilcox emergió sin daño visible del azote que le causaba aquella extraña fiebre? ¿Qué hay de todo esto y aquellas pistas que diera el viejo Castro acerca de los primigenios llegados de las estrellas y ahora sumergidos, y de su próximo reinado, su fiel culto y su dominio de los sueños? ¿Estaba yo tambaleándome en el borde de horrores cósmicos más allá de la capacidad del hombre para poder soportarlos? Si era así, estos seres debían ser horrores mentales solamente, porque de alguna manera el segundo día de abril se había puesto fin a cualquiera que fuese la amenaza monstruosa que había comenzado a sitiar las almas de la humanidad. Esa tarde, luego de un día de telegrafiar y hacer preparativos con urgencia, me despedí de mi anfitrión y tomé un tren rumbo a San Francisco. En menos de un mes, estaba en Dunedin, donde sin embargo, hallé que se sabía muy poco de los integrantes del culto, y la información que permanecía viva solo se hallaba en viejas tabernas de marineros. Las sabandijas de los puertos eran demasiado vulgares para hacer mención especial de ellas. Entre charlas ligeras y pláticas ambiguas, indagué acerca de un viaje tierra adentro que hicieron aquellos mestizos, trayecto durante el cual afirmaban haber notado un tenue tamborileo y llamas rojizas en las colinas distantes. En Auckland descubrí que cuando Johansen regresó, su cabello rubio se había vuelto una mata blanca. Luego de la superficial y poco concluyente investigación en Sydney, había vendido su cabaña en West Street y navegando con su esposa hacia su antiguo hogar en Oslo. Sobre su perturbadora experiencia, nada había contado a sus amistades de lo que había revelado a los oficiales del almirantazgo. Por ello, lo único que pudieron hacer por mí fue darme su dirección en Oslo. Luego de eso fui a Sydney y hablé sin ningún provecho con marineros e integrantes de la corte del vicealmirantazgo. Allí estaba anclado el Alert, en la circular quay de Sydney Cove, pero ahora vendido y dedicado al comercio. Nada obtuve de su personal evasivo. La imagen acuclillada con su cabeza de jibia, cuerpo de dragón, alas escamosas y pedestal inscrito con jeroglíficos se exhibía en el museo de Hyde Park. La estudié durante mucho tiempo y muy bien, hallándola de una mano de obra siniestramente exquisita y con el mismo absoluto misterio, terrible antigüedad y rareza del material que parecía no ser de este mundo y que yo había observado ya en el espécimen más pequeño de Legras. Los geólogos, me dijo el curador, habían concluido que se trataba de un enigma monstruoso, pues juraban que el mundo no albergaba rocas de ese tipo. Entonces pensé con un estremecimiento en lo que el viejo Castro le dijera a Legras acerca de los primigenios. Ellos habían llegado de las estrellas y traído sus imágenes consigo. Sacudido por un aturdimiento mental de una naturaleza que ya antes había conocido, resolví entonces visitar al oficial Johansen en Oslo. Navegando rumbo a Londres, reembarqué de inmediato hacia la capital noruega y un día de otoño llegué a los ordenados muelles de las faldas del Egeberg. Descubrí que la dirección de Johansen quedaba en el antiguo pueblo de King Harald Hardra. Johansen, el cual mantuvo vivo el nombre de Oslo durante todos los siglos en los que la ciudad mayor se enmascaró bajo el nombre de Cristiana. Llegué al lugar tras un breve trayecto en taxi y luego llamé, con el corazón palpitándome en el pecho, a la puerta de un bonito y antiguo edificio con un frente de estuco. Una mujer de rostro triste y vestida de negro respondió a mi llamado, y quedé sorprendido por la decepción cuando me dijo, en un inglés quebrado, que Gustav Johansen ya no existía. No había sobrevivido mucho a su regreso, me dijo la esposa, porque los sucesos en el mar durante 1925 lo habían mermado. Él no le había contado más a ella de lo que ya había dicho públicamente, pero había dejado un largo manuscrito de cuestiones técnicas, como él lo llamaba, escrito en inglés, evidentemente para mantenerla a ella a salvo del peligro de leer accidentalmente algo de lo ahí señalado. Resulta que durante una caminata por una calle estrecha cerca del atracadero de Göteborg, le cayó encima un bulto de papeles desde la ventana de un ático. 2 marineros Lascar de inmediato trataron de ayudarlo a ponerse de pie, pero murió antes de que la ambulancia pudiera llegar hasta donde se encontraba.
Los médicos no encontraron una causa concreta de su muerte y la achacaron a un problema cardíaco, aunado a su constitución debilitada. Ahora siento que un sombrío terror me roe las entrañas y sé que nunca habrá de abandonarme hasta que yo también haya encontrado el reposo eterno, accidentalmente o de otra manera. Persuadiendo a la viuda de que mi conexión con los asuntos técnicos de su esposo me daba suficientes derechos sobre su manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco de regreso a Londres. Era un asunto simple, inconexo, el esfuerzo de un marinero ingenuo por hacer un diario post facto, que buscaba reconstruir día tras día aquel pavoroso viaje final. No me es posible transcribirlo exactamente con toda su complejidad y redundancia, pero diré que rindió lo suficiente para mostrarme por qué el sonido del agua contra los costados de la embarcación se hizo tan insoportable para mí que tuve que taparme los oídos con algodones. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, incluso habiendo visto la ciudad y a la entidad. Mas yo nunca volveré a dormir en calma al pensar en los horrores que acechan sin cesar en el tiempo y el espacio detrás de la vida, y en esas blasfemias impías llegadas de estrellas antiquísimas que sueñan en el fondo del mar, conocidas y favorecidas por un culto pesadillesco, listo y ansioso por liberarlas en el mundo cuando otro terremoto haga emerger su monstruosa ciudad de roca hasta la luz del sol y el aire libre. El viaje de Johansen había comenzado justo como se lo relató al vicealmirantazgo. La Emma, con lastre, había salido de Auckland el 20 de febrero y había sentido la fuerza total de esa tempestad ocasionada por el terremoto, que debió hacer que desde el fondo marino se elevaran los horrores que llenaron de pavor los sueños de los hombres. Al recuperar el control, la embarcación avanzó al buen ritmo hasta que fue detenida por el Alert el 22 de marzo, y me fue posible sentir el pesar del oficial mientras escribía acerca de su cañoneo y hundimiento. De los demoníacos cultistas morenos del Alert se refiere a ellos con notable horror. Había una cualidad peculiarmente abominable en ellos, la cual los hacía ver como si la destrucción que llevaban a cabo pareciera casi un deber. Y durante las diligencias en la corte de investigación, Johansen mostró un azoramiento ingenuo ante la carga cruentísima de la que fueron objeto él y su tripulación. Entonces, movidos por la curiosidad, una vez que habían capturado el yate bajo el mando de Johansen, los hombres vislumbraron una gran columna de roca que había emergido del mar, y en sur, latitud 47 grados 9 minutos, oeste, longitud 123 grados 43 minutos, y llegaron a una costa de lodo, limo y una arquitectura ciclópea, toda recubierta de algas. Esta no podía ser menos que la sustancia tangible del supremo terror en la tierra, la pesadillesca ciudad sepulcro de R'lyeh, que fue construida incalculables eones antes de que comenzara la historia por las enormes, inmundas formas que bajaron desde las estrellas desconocidas. Ahí yacían el gran Cthulhu y sus hordas, ocultos en verdes bóvedas cenagosas, y mandando, por fin, luego de eras innumerables, los pensamientos que esparcían miedo entre los sueños de los más perceptivos, y llamaban imperiosamente a sus fieles para que viniesen en su peregrinaje de liberación y restablecimiento. Johansen no sospechaba nada de esto, pero Dios sabe que vio lo suficiente. Yo supongo que solo una cima montañosa, la espantosa ciudadela coronada por un monolito donde el gran Cthulhu estaba enterrado, fue lo que en realidad emergió del océano. Cuando pienso en la extensión de todo lo que podría estar aguardando ahí en el fondo, casi siento el impulso de suicidarme en el acto. Johansen y sus hombres quedaron sorprendidos por la majestuosidad cósmica de esta Babilonia goteante de ancestrales daimones, y deben haber adivinado, sin requerir mucha guía, que no se trataba de algo de este o cualquier otro planeta donde privara la cordura. El asombro ante el tamaño increíble de los bloques de roca verduzca, ante la impactante altura del inmenso monolito labrado y ante la intrigante identidad de las colosales estatuas y bajorrelieves con la extraña imagen que habían encontrado en el altar del Alert, queda marcadamente visible en cada línea de la aterrada descripción del segundo oficial Johansen. Sin conocer el futurismo, Johansen logró plasmar algo muy similar a este cuando escribió sobre la ciudad, pues en lugar de describir alguna estructura o edificio definido, él solo abunda en las vagas impresiones que le causaban los amplios ángulos y las superficies rocosas,
superficies demasiado extensas para pertenecer a cualquier cosa natural y apropiada para nuestro planeta, y hechas impías con sus horribles imágenes y jeroglíficos. Si menciono su relato de los ángulos es porque sugiere algo que Wilcox me había dicho al respecto en sus horrendos sueños. Él me dijo que la geometría del sitio onírico que veía era anormal, no euclidiana y repugnantemente evocadora de esferas y dimensiones que están apartadas de las nuestras. Ahora un marinero de poca cultura sentía las mismas cosas mientras observaba directamente la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en un banco de lodo con pendiente en esta acrópolis monstruosa y subieron resbalándose por los titánicos bloques fangosos, cuyo tamaño demostraba que esa escalinata no había sido hecha por mortales. El sol mismo en el cielo parecía estar distorsionado cuando se le observaba a través de los miasmas que lo polarizaban y de los que emanaba esta perversión empapada por el mar. Una irregular sensación de amenaza y suspenso acechaba maliciosamente desde aquellos ángulos demenciales y fugaces de roca labrada en la que un segundo vistazo revelaba concavidad cuando a primera vista habían parecido convexos. Algo muy parecido al miedo se había apoderado de todos los exploradores antes de que pudieran ver algo más definido de roca, limo y algas. Cada uno habría huido de no ser por su temor a hacer la burla de los demás, y solo los movía a seguir con la exploración una mínima motivación: encontrar algún souvenir que pudieran llevarse consigo, pero fue en vano. Fue Rodríguez, el portugués, quien subió hasta el pie del monolito y gritó lo que había hallado. El resto lo siguió y miraba con curiosidad hacia la inmensa puerta labrada con el ya familiar bajorrelieve del calamar dragón. Era, según anotó Johansen, como la puerta de un granero enorme. Todos sentían que era una puerta por el dintel, umbral y quicio adornados alrededor de ella, aunque no podían decidir si estaba plana en horizontal como una trampa o inclinada, al igual que la entrada exterior a un sótano. Como Wilcox había dicho, la geometría del lugar estaba toda errada. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo estuvieran horizontales. De ahí que la posición relativa de todo lo demás pareciera tan fantasmagóricamente variable. Bryden empujó la roca desde varios puntos sin obtener resultado alguno. Entonces Donovan pasó sus manos con delicadeza por el borde, presionando cada sitio por separado según avanzaba. Escaló interminablemente por las grotescas molduras de piedra. Es decir, uno podría decir que escalaba si la cosa, después de todo, no estuviera horizontal. Y entonces los hombres se preguntaron cómo era posible que una puerta en este universo pudiera ser tan inmensa. Entonces, muy severamente y con gran lentitud, el dintel de cerca de 4 kilómetros cuadrados comenzó a abrirse hacia adentro desde arriba, y vieron que estaba contrapesada. Donovan se deslizó, o de alguna manera se propulsó hacia abajo, o a lo largo del quicio, y se reunió con sus compañeros, y todos observaron la extraña hendidura del portal monstruosamente esculpido. En esta fantasmagoría de distorsión prismática, el movimiento era anómalo, en un sentido diagonal, así que todas las reglas de la materia y la perspectiva parecían alteradas. La abertura era negra, de una oscuridad casi tangible. La lobreguez de hecho era una cualidad positiva, porque ensombrecía ciertas secciones de las paredes que deberían quedar reveladas. Entonces pareció brotar, como humo expulsado después de su aprisionamiento durante incontables eones, algo que oscureció el sol notablemente, conforme se iba alejando por el reducido y menguante firmamento, con membranosas alas batientes. El olor que surgía de las profundidades recién abiertas era intolerable, y con presteza el fino oído de Hawkins le hizo pensar que había escuchado un horrendo sonido espeso en el fondo. Todos los presentes pusieron atención y seguían poniendo atención cuando eso se apareció ante sus ojos, moviéndose con torpeza, viscosamente y forzando a tientas su gelatinosa inmensidad verduzca a través del portal negro hacia el mancillado aire exterior de aquella ponzoñosa ciudad de locura. La escritura del pobre Johansen casi se quebró cuando anotó esto. De los 6 hombres que nunca alcanzaron a volver al barco, él creía que 2 habían muerto de terror puro en ese instante maldito. La cosa no podía describirse. No existe lenguaje para tales abismos de locura aullante e inmemorial, tan pavorosas contradicciones de toda materia, fuerza y orden cósmico.
Una montaña caminaba o daba traspiés. Dios, ¿quién dudaría de que al otro lado del mundo un arquitecto famoso se hubiera vuelto loco y el pobre Wilcox delirara entre fiebres por causa de ese instante telepático? La cosa de los ídolos, el engendro verde y el pegajoso llegado de las estrellas había despertado para reclamar a los suyos. Las estrellas estaban alineadas correctamente otra vez, y lo que un culto inmemorial no había logrado por designio, un grupo de inocentes marineros lo había conseguido por accidente. Después de miles de billones de millones de años, el gran Cthulhu estaba libre de nuevo y ávido de saciarse. 3 hombres fueron barridos por las zarpas fofas antes que alguno pudiera darse la vuelta. Que Dios les dé descanso, si es que existe algún descanso en el universo. Donovan, Guerrera y Angstrom se llamaban aquellos infelices. Parker resbaló mientras los otros 3 iban descendiendo frenéticamente por los paisajes interminables de roca, encrustada de verde en dirección a la lancha, y Johansen jura que fue tragado por un ángulo de la sillería que no debería haber estado ahí, un ángulo que era agudo, pero se comportaba como si fuera obtuso. Así pues, solo Bryden y Johansen alcanzaron el bote y remaron desesperadamente rumbo al Alert, mientras la descomunal monstruosidad se aplastaba sobre las piedras fangosas y trompicaba en la orilla del mar. No se había perdido toda la presión de vapor, a pesar de que la tripulación completa había desembarcado, y solo fue cuestión de unos instantes de subir y bajar corriendo, con una velocidad febril, del timón hasta el cuarto de máquinas, para hacer que el Alert comenzara a moverse. Lentamente, en medio de los horrores distorsionados de aquella escena indescriptible, el yate comenzó a surcar las letales aguas, mientras que, en la sillería de aquella costa cadavérica, que no era de este mundo, la costa titánica que descendió de las estrellas se mecía y farfullaba como Polifemo, maldiciendo al barco fugitivo de Odiseo. Entonces, más audaz que el cíclope del relato, el gran Cthulhu se deslizó pesadamente hacia el agua y comenzó la persecución con enormes brazadas de potencia cósmica que levantaban olas descomunales. Bryden miró hacia atrás y enloqueció, riendo imparable y desgarradoramente, y a intervalos hasta que la muerte lo halló en el camarote una noche, mientras Johansen daba vueltas sumido en el delirio. Mas Johansen no se había rendido aún. Sabiendo que la cosa con toda seguridad podría rebasar al Alert mientras la caldera no estuviera a su máxima capacidad, decidió correr un riesgo desesperado, colocando la potencia del indicador del motor a toda máquina. Como un rayo, se movió por la cubierta hasta llegar al timón y le dio media vuelta. Hubo un poderoso remolino y mucha espuma en el océano intoxicado, y conforme el buque aceleraba más y más, el valiente noruego condujo su embarcación directamente hacia la masa gelatinosa que lo perseguía y se elevaba por encima de la sucia espuma, igual que la proa de un galeón demoníaco. La espantosa cabeza de calamar con tentáculos que se agitaban estaba casi a la altura del bauprés del resistente yate, mas Johansen siguió avanzando implacable. Entonces ocurrió un estampido, como el sonido de una vejiga al explotar, una viscosa suciedad como de un pez luna que revienta, un hedor de 1000 tumbas abiertas y un sonido que el cronista no fue capaz de describir en papel. Por un instante, el barco fue mancillado por una cegadora nube verde y cáustica, y luego solo hubo un hervidero venenoso en la popa, donde, Dios del cielo, los desperdigados fragmentos blandos se estaban reagrupando nebulosamente para recuperar su forma original, mientras la distancia aumentaba cada segundo conforme el Alert ganaba ímpetu gracias a su presión de vapor en aumento. Eso era todo lo dicho en el documento. Luego de esto, Johansen solo se dedicó a reflexionar mientras observaba el ídolo en la cabina y se ocupaba de alimentar un poco al lunático que se reía a su lado y a sí mismo. No trató de navegar después de su intrépido escape, pues esa reacción había dañado algo en su alma. Entonces llegó la tormenta del 2 de abril y con ella una especie de neblina en su cerebro. Hay una sensación de estar en un torbellino espectral, cruzando los golfos líquidos del infinito, de confusos viajes a través de universos vacilantes, montado en la cola de una cometa, y de histéricas caídas desde el abismo a la luna, y de la luna de nuevo hacia el abismo, todas avivadas por un coro carcajeante de distorsionados dioses ancestrales, y los socarrones duendes verdosos del Tártaro, con sus alas de murciélago. De ese sueño lo sacó el rescate de la Vigilant, la corte del vicealmirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de regreso al hogar y a la casa vieja a las faldas del Egeberg. Él no podía contarlo, todos creerían que estaba loco, así que pondría por escrito lo que sabía antes de que le llegara la muerte,
y ni su esposa debía siquiera adivinarlo. La muerte sería benigna si tan solo pudiese bloquear los recuerdos. Tal fue el documento que yo leí y que ahora he colocado en la caja de hojalata junto con el bajo relieve y los papeles del profesor Ángel. Con ellos se irá este registro que yo llevo, esta prueba de mi propia cordura, y con la cual pude armar lo que espero que nunca se arme de nueva cuenta. He visto todo lo que el universo puede contener de horrendo, e incluso los cielos primaverales y las flores del verano habrán de envenenarme desde ahora y para siempre. Pero no creo que mi vida sea muy larga. Del modo como falleció mi tío, tal como murió el pobre Johansen, así habré de sucumbir. Sé demasiado y el culto resiste todavía. También Cthulhu vive, supongo, de nuevo, en ese abismo de roca que lo ha protegido desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha vuelto a hundir, porque el Vigilant navegó sobre aquel sitio exacto luego de la tormenta de abril, pero sus ministros, en la tierra, aún braman y saltan y sacrifican en torno a monolitos coronados con ídolos en lugares solitarios. Él debió quedar atrapado por el hundimiento mientras estaba en su negro abismo, o de otra manera, el mundo ahora estaría aullando de terror y frenesí. ¿Quién conoce el final? Lo que se ha levantado se puede hundir, y lo que estuvo hundido puede volver a elevarse. Lo horroroso espera y sueña en las profundidades, y la decadencia se extiende por las inestables ciudades de la humanidad. Vendrá un tiempo, pero no debo y no puedo pensar en ello. Espero que, si no sobrevivo a este manuscrito, mis abogados y albaceas antepongan la cautela a la audacia y se aseguren de que no se ha visto por nadie más.